Ten mucho cuidado con tus palabras. Y dice el título, porque pueden ser utilizadas en tu contra. Me encanta. Hola Ruth y al señor productor. Salud, Muchas amor. gracias por enviar la historia, por saludarme, por estar aquí. Este canal es lo que es gracias a personas que envían su historia, como usted, mi estimada Que le meten el seguidora. alma, que se ponen la camiseta. Gracias por darnos contenido para nosotros poder dárselo a ustedes. Esta es una historia de mi mamá, pero han sido tantas las cosas que han pasado que les voy a platicar el contexto. Mi mamá viene de una familia donde no existe la voluntad ni los intereses de los demás, solo los de tu madre, o sea, en este caso la abuela de la seguidora. Mi abuela Rita, a la que todos debíamos llamar Mamá Rita, es una persona que a base de ejercer su fuerza física y psicológica controla la vida de sus 6 hijas. Mi abuela es una mujer que tuvo 2 hombres en su vida. Con el primero solo se juntó y tuvo 2 hijas, pero él le daba tan mala vida que terminó abandonándolo y huyéndolo de él. No, pero ella, perdón, terminó abandonándolo y huyendo con sus 2 hijas. Después fue que encontró a mi abuelito Julio, con quien sí se casó, al menos por lo civil, y con él tuvo 4 hijas más, de las cuales mi mamá Tita es la mayor de ellas. Mis tías, todas ellas crecieron en ese marco de... Es que quiero que quede claro o que hayan entendido sin yo decir la palabra, mi amor. Entonces dime si lo entendieron. De una Bueno, abuelita que se siente matrona, se podría sí, decir, y trata a la gente, trata a sus hijos a la como no se fuerza, deben a la tratar. mala, para ejercer su autoridad y solo importa lo que ella dice y lo que les impone. ¿Sí? Eso, y usa su fuerza física o psicológica para que los demás hagan lo que ella quiere que hagan. Bueno, Es que son palabras que no se pueden pronunciar sí. acá. Entonces, mi mamá Tita y todas mis tías crecieron en ese marco de chantajes hasta explotación laboral que normalizaron y a veces criticaban a quien no cumplía las órdenes de mi abuela al pie de la letra, incluyéndonos a mis hermanos y a mí. O sea, no les gustaba que esta seguidora se saliera del marquito. Esta convivencia nociva provocó que cada vez que podían, cada una de mis tías pues saliera literalmente huyendo de su casa, a través del estudio o de trabajos para no volver nunca o muy pero muy de vez en cuando, y es totalmente comprensible que al ver lo que pasaba y llegaba un punto en que podían huir, pues lo hicieran, ¿cierto? Lejos de allá. Desafortunadamente, el carácter tremendamente noble y sumiso de mi mamá, resultado del miedo, o más bien del pavor que le provocaba no cumplir las exigencias de mi abuela, hizo que ella se encargara de todas y cada una de sus necesidades, exigencias, aun cuando mi mamá ya estaba casada y vivía al otro lado de la ciudad. Como dato de horror, recuerdo cuando era niña, cómo mi abuela llegaba a mi casa a exigirle a mi mamá su gasto de cada mes, tronando el fuete en su mano. El fuete es un látigo delgado y flexible para pegarle a los caballos en carrera. Lo hacía a manera de amenaza. Y lo hacía aunque mi mamá ya era un adulto de más de 30 años que estaba casada y vivía aparte en su casa con sus hijos. Cuenta mi mamá que la responsabilidad impuesta hacia ella comenzó desde que la mandaron a trabajar a sus 15 añitos. A eso yo le puse fin hace unos 8 años, Ruth, cuando la convencí de irse a vivir conmigo. Pero estamos hablando de que mi mamá soportó por más de 50 años esta ciega obediencia. Con este contexto de injusticia, malos tratos y toda la opresión que les conté, voy a empezar la historia carnuda. Desde el día en que mi papá murió, yo decidí salir de mi casa, justo a los 23, 24 años, y me fui a vivir en otro estado. Como dije, muy, muy lejos de mi abuela. Desafortunadamente, su influencia en mi mamá nunca disminuyó. Al contrario, llegó a ser tanta, a intensificarse cuando mi papito lindo trascendió, porque mi mamá se la llevaba a mi abuela para su casa y así cuidarla cuando se enfermaba. Un mal día, mi mamá y mi hermana tuvieron una discusión tan grande que mi mamá la corrió de la casa. Acto seguido, mi hermana se fue de inmediato a vivir con mi abuela, quien llevaba años pidiéndole que dejara a mi mamá, supuestamente ella para que la acompañara en estos últimos años que ella creía que le quedaban de vida. La verdad no entiendo todavía si fue karma, si fue coincidencia o el destino, pero esta decisión de vivir juntas resultó en un encontronazo entre ellas por su carácter tan parecido. Así que las discusiones provocaron que la convivencia se hiciera terrible para las dos y para todos los que la rodeaban.
Mi hermana es una mujer a la que siempre le ha gustado las fiestas, la pachanga, convivir con amigos, el dinero. Entonces, en cuanto se salió de la casa de mi mamá, sintió la gana de hacer todo a su antojo. Empezó a llegar tarde a la casa de mi abuela, aun- bueno, ella no estaba acostumbrada a tener roomies o compañeros, o sea, la abuela, sino que la rodeara gente sumisa y obediente que le cumpliera hasta el más mínimo capricho. La llamaba constantemente para monitorearla hasta que mi hermana se cansó y dejó de contestarle. Claro que, siendo tan controladora, pues mi abuela optó por exigirle a mi mamá que localizara a mi hermana y la obligara a regresar a la casa. Sin importar la hora que fuera del día, de la noche, de la madrugada, estaba molestando a mi mamá por mi hermana. No quiero llegar a conclusiones apresuradas, o sea, no quiero yo ir a asumir lo que no es, porque no me corresponde. Pero de pronto, seguidora, su abuela lo que es una vieja ridícula. Yo dije, esta seriedad, este hombre que va a soltar. Bueno, esta situación se prolongó por más de 3 o 4 años, donde mi hermana nunca respetó los horarios que mi abuela ponía y mi abuela siempre estaba reclamando que ella tenía que estar con ella todo el tiempo. Un día estábamos en la sala platicando mi mamá y yo, sonó el teléfono y era mi hermana. No sé por qué, pero le pedí a mi mamá que le pusiera esa llamada en altavoz. Yo sentía que juntas debíamos escuchar lo que mi hermana tenía que decir. Mi hermana comenzó a relatarle a mi mamá que se encontraba en el hospital con mi abuela, quien ya llevaba unas semanas internada porque se había caído y golpeado la cabeza. A pesar de todo lo que ha vivido con mi abuela, mi mamá no le guarda rencor, así que esta noticia le cayó como una cubeta de agua fría. Toda angustiada, mi mamá la cuestionó del por qué hasta ahora le estaba hablando, del por qué no le avisó antes de la situación. Y mi hermana solo se limitó a decirle que era el momento en el que tenía que enterarse. Y luego, como cereza del pastel, le dijo que todo lo que había ocurrido era responsabilidad de mi mamá, porque mi abuela se había caído desde un banco que ella le había comprado para que pudiera guardar sus cobijas en la parte de arriba del closet. Recuerdo sus palabras exactas. Le dijo a mi mamá, espero que estés feliz porque tú eres la culpable de lo que le pasó a mi mamá Rita. No, pero es que tu hermana también, bella. Como telenovela, Ruth, mi mamá dejó caer el teléfono y se soltó a llorar. La verdad, las dos nos quedamos choqueadas como por unos minutos sin decir ni hacer nada. Después de respirar profundamente, me levanté y le dije a mi mamá que en ese momento me iría a la casa de mi abuela para saber qué había pasado, encarando de frente a mi hermana. Recuerdo bien que mi mamá estaba tan ensimismada que ni siquiera me contestó. Solo me dijo con una voz muy bajita, sí, hija, ve. Ese mismo día salí rumbo a la casa de mi abuela, quien vivía a más de 1 hora de distancia de mi casa. Recuerdo que yo toqué y nadie me abrió. Decidí quedarme hasta hablar con alguien, pero nada, y ya era bastante tarde. Pero yo no tenía la intención de irme sino hasta que alguien me abriera y me dieran información sobre lo ocurrido. Fue una vecina que se acercó a mí porque pensó que traía noticias. Ella me informó que mi hermana y mi abuela tenían mucho tiempo de no aparecerse por ahí. Desde hace un rato que no las veía, cuando la ambulancia se había llevado a mi abuela a urgencias. Le comenté a la vecina que mi hermana apenas ese mismo día nos había comunicado acerca de la caída de mi abuela, pero fue tan poco lo que nos había dicho que decidí venir a investigar porque estábamos muy preocupadas, le comenté. Muy amablemente ella me invitó a pasar a su casa y me comentó que efectivamente mi abuela se había caído, que fue tan fuerte el golpe que sonó, que las vecinas del departamento de al lado salieron corriendo y mi abuela como pudo, arrastrándose, abrió la puerta y las dejó pasar. Ellas la encontraron sola en la casa, pero le llamaron a la ambulancia y a mi hermana para que viniera a atender esta emergencia. Le preguntaron ahí mismo a mi hermana que si quería que le avisaran a alguien más. Y mi hermana les dijo gritándoles que no le llamaran a nadie más. Dice la vecina que unas semanas después mi hermana regresó sola a la casa a traer ropa de ella y de mi abuela. La encontró a la salida y se le ocurrió preguntar cómo estaba mi abuela, a lo que mi hermana le contestó que ya había salido del hospital y que ahora se encontraban en un rancho en San Luis Potosí. Saludos, me han escrito mucho de allá en México. Un abrazo si me están viendo por esa zona. Ahorita mismo no me ubico el mapa de México, no sé para dónde está, pero sé que lo he leído muchísimo en los comentarios. Ah, pues yo sí le mando un saludo a toda la gente que nos ve desde México, porque sé que hay Sí. una audiencia enorme viéndonos en México y les mando un abrazo a todos ellos.
Interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días, siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal. Por una módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video, no tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico. Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las dos opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. ¡Adiós! La vecina dijo que después de eso ya no las había vuelto a ver, que tenía como un mes de no saber de ellas. La verdad, esa noticia de la salida, perdón, que mi hermana había hecho con mi abuela ese rancho, se me hizo muy sospechosa. Pero como era evidente que no volverían ese día, decidí regresar a mi casa. Cuando llegué, le platiqué todo a mi mamá y le dije que le iba a meter presión a mi hermana con mis tías. Así que llamé a mis tías y les platiqué lo que sabíamos. Afortunadamente se pusieron de acuerdo con mi hermana y lograron encontrarse con ella. Cosa que a mí me extrañó mucho porque mi hermana nunca se llevó con esas dos tías. Pero después entendí que mi hermana estaba siendo tan amable porque se quería desafanar del cuidado de mi abuela y se las quería dejar a mis tías. Es que una abuelita así, eso es un ponche, amigas. O sea, una abuelita que no es cariñosa, que no es chévere, que no es linda, que no es la alcahueta bonita, pues ¿quién la quiere en su casa para cuidar? Así pasaron algunas semanas cuando platicando con una de mis tías nos pusimos de acuerdo para hacer una comida del Día de las Madres, donde nos podríamos reunir toda la familia. Pensé que iba a ser algo muy bonito, pero había tanta tensión en el ambiente que ni se podía respirar. Fue algo bizarro el momento en que se tenía que decir lo que se iba a hacer. Era evidente que mi hermana ya había hablado con mis tías y les había comunicado que se iba de la casa. Así que solo quedaba la decisión de qué pasaría con mi abuela, quién se encargaría de cuidarla. Y lo más importante, qué pasaría con su casa y con todo lo que ella tenía, sus pertenencias. En algún momento de ese día, mientras discutíamos todas las situaciones a resolver, intenté darles mi opinión a mis tías y fue cuando otra tía me dice: yo no quiero ser grosera contigo, entiendo que tú te quieras involucrar en estas decisiones, pero también quiero que te quede bien claro que cualquier cosa que aquí se decida, las únicas que vamos a opinar somos tu tía, tu mamá y yo, porque solo nosotras somos las hijas. Nadie más tiene ni voz ni voto. ¿Está claro? Mire, ya me dio piquiña, ya sé para dónde va esto. La verdad yo me saqué mucho de onda, la neta sentí feo, porque aunque mi abuela y yo nunca nos hemos llevado, mi intención era solo ayudar. Sentí una mezcla de tristeza y coraje. Tristeza porque de plano mi tía me dejó afuera y coraje porque entendí perfectamente que ella me estaba excluyendo porque no quería que recibiera ni un quinto de la participación de los bienes de mi abuela. Algo a lo que nunca aspiré. No solo porque me conozco a mi gente y sé cómo son, sino porque yo ya había visto un testamento de mi abuelito donde le dejaba sus cosas a su esposa y a sus hijas. Sabía perfectamente que de esos bienes no había nada para mí. Yo solo estaba ahí porque consideré importante reunirnos como familia para que sintieran el apoyo. Es más, casi tuve que obligar a mi mamá a ir porque ella ya no quería verlas. Ese día pasó con mucho revuelo. Recuerdo que mi hermana hasta les escribió en una libreta de mis tías todas y cada una de las medicinas que mi abuela debía tomar. No solo las que habitualmente tomaba, además de todos los medicamentos que le recetaron, ahora que estuvo en el hospital tenía que tomar más pastillas. Aunque he de confesarles que hasta la fecha nunca nos enteramos a ciencia cierta qué fue lo que le pasó a mi abuela ese día de la caída. Pero la verdad sí quedó muy afectada por ese golpe. Habitualmente era una mujer muy entendida e inquieta y ahora se la pasaba cabizbaja, sentada en un sillón todo el tiempo. Los días siguientes... Perdón. Los días siguientes de esa reunión, mi mamá me pidió, me suplicó, casi proféticamente, que no permitiera que nadie le enjarretara el cuidado de mi abuela. ¿Qué es enjarretar? Adjudicar de una mala manera, Como obligar, a obligar. forzar. Porque ella ya lo había hecho por mucho tiempo y sin el apoyo de nadie. Mire, me sigue dando la piquiña.
porque es que sé para dónde va lo de las tías y la hermana mala. No, y la señora también, la mamá de la seguidora, muy sumisa. Uy, no, No, también, o pero ella ya nos sea, dio el contexto, mi amor, sí, y de hace sí, 50 años sí, era lo sí. único que sabía hacer, No, agachar está la bien. cabeza y soportar a su sacrosanta madre, Ay, porque ¿qué pero más? qué estrés de gente. Pasaron los meses y la convivencia en casa de mi abuela era cada vez más difícil. Para toda la gente que estaba ahí metida, era casi que insoportable, mis dos tías, mis dos hermanos y mi abuela. Al parecer, mi abuela tenía muy claro que ella quería vivir con mi mamá, obvio, porque había sido la hija que le cumplía hasta el último de sus deseos y la única que aceptaba todos sus malos tratos y modos sin expresar ningún reclamo. Así que una de las mañanas en que yo llegaba a casa de mi abuela para apoyar en su cuidado, encontré con gran sorpresa a mis dos tías que me estaban esperando para platicar conmigo. Cuando me pidieron que me sentara en la sala para que platicáramos, sentí un escalofrío por la espalda, pero guardé la compostura. Mira, me dijo una de ellas, estábamos pensando en rolarnos el cuidado de mi mamá, o sea, rotarnos, ¿no? Para comenzar el trámite de la venta de su apartamento, como vamos a necesitar darle una buena arreglada para mostrarlo y después venderlo y con ese dinero pagarle un asilo, pues no podemos tenerla aquí viviendo. Así que tendremos que llevarla a vivir con cada una para lograr este objetivo. Pensamos que como ella se quiere ir con tu mamá, ustedes sean las primeras en llevársela y ya después de un tiempo, me pone aquí interrogación como de X tiempo, o sea, un mes, 2 meses, 3 años, me la pasas a mí o a tu otra tía. ¿Estás de acuerdo? No, Y claro esta que no, seguidora claro que le no. contestó. Hágame el favor, eso es lo que estoy esperando, la respuesta. Ya me sulfuré nomás, es que qué gentuza. Ella le dijo, lo siento, pero eso no se va a poder. Lamento mucho arruinarle su planeación, pero en unos meses mi mamá, mi hija y yo nos regresamos a mi tierra. Al fin logré convencer a mi mamá de que se venga a vivir con nosotras porque me quiero encargar de cuidarla y de ver por su bienestar. A mí ya no me gusta vivir acá. Esta estancia en Ciudad de México era una estrategia para convencerla de mudarse con nosotras. Ella ya aceptó y desde hace unas semanas ya tengo los boletos de avión listos. Allá una amiga nos recibirá en su casa mientras yo consigo un lugar donde vivir para nosotras. Luego regresaremos a vender el departamento de mi mamá para que ya no quede ningún pendiente por acá, porque la idea es no volver por estos lares más que para pasear. Obviamente eso que les dije de esta decisión les cayó a mis dos tías como cubetada de agua fría. No podían creer que les arruinara su gran planificación de cuidado. Claro que los reclamos disfrazados de cuestionamientos no se hicieron esperar. Ay, me hubiera encantado verle la cara a esas viejas. Y como le decían, oye, ¿no les parece muy injusto a ustedes, no? O sea, a la seguidora y a su mamá, que ahora que necesitamos unirnos como familia, ustedes con la mano en la cintura y sin consideraciones nos abandonen? Y yo le respondí, la verdad no me parece injusto. Más injusto me parece que ustedes hayan dejado que mi mamá se encargara de mi abuela desde sus 15 años. Es decir, estamos hablando de que mi mamá se ha encargado de sus gastos, medicinas, gustos, mobiliario y cuidados por más de 50 años. Mientras ustedes han viajado, paseado y disfrutado de su vida, ahora a mi mamá le toca viajar, pasear, descansar y disfrutar de la vida sin el encargo de ver qué le hace falta a la abuela. Ahora en esta planificación de tiempo y disposición de hacerlo, creo que sería algo recíproco que ustedes se hagan cargo. Además, ¿cuándo les ha importado la familia? Siempre han hecho sus cosas por aparte, sin considerar a sus hermanas, sus necesidades, sus gastos, ni nada. Ah, no, a su hermana, o sea, a la mamá de la seguidora. ¿Por qué mi mamá ahora se tiene que seguir encargando de una responsabilidad que les corresponde a las tres? Y aquí le remata. Por cierto, con gusto me hubiera encantado participar en la repartición de tiempo y cuidado de mi abuela. Pero como tú me dijiste, tía, las únicas que van a opinar en este asunto son ustedes porque solo ustedes son las hijas, no yo. Ahí tiene, el pez muere por su boca. Uy, qué buena respuesta, genial haberlas grabado y verles la cara. Así que yo me desafano de los cuidados que solo les corresponden a las hijas. Y como mi mamá ya cumplió con muchos años de cuidado, a ella tampoco le corresponde. Ella tampoco entra en esta planeación. Así que les deseo mucho éxito en esta nueva etapa de sus vidas al cuidado de su madre. Yo por mi parte me voy a mis tierras a encargarme de mi mamá y de mi hija. Ruth, moraleja, ten mucho cuidado con tus palabras porque pueden ser utilizadas en tu contra. Y así fue. Me llevé a mi mamá, a mi hija y nos marchamos. Y a nuestro barco le llamamos. Libertad. Me Qué encantan los buena finales historia. felices, bella. Qué buena historia.
me Eso. revolcó todo porque es que todos tenemos alguien así en la familia, no diré más. Adiós. No, eso es Latinoamérica, una familia latinoamericana promedio, normal, común y corriente. Bien hecho, seguidora. Gente que nos ve, sean como esta seguidora, sean así como ella, oiga. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que